Querida familia de Sinopsis TV, sean todos y todas bienvenidos a otra sección, a otra entrevista, conociendo a los sacerdotes de nuestra Iglesia Católica. Este día nos encontramos nuevamente en el Vivero Café El Arco, un lugar muy bonito, un lugar para pasar un momento en familia, entre amigos, para cualquier tipo de celebraciones. Ustedes están completamente invitados para que se puedan venir a hacer su reservación y pasarla de lo mejor. Este día, pues tengo el agrado, tengo el gusto y tengo el honor de poder estar acompañado de un sacerdote que yo estoy muy seguro que ustedes lo conocen muy bien. Y si no lo conocen, pues esta es la oportunidad en la que lo van a conocer. Así que le doy la bienvenida, nada más y nada menos que al Padre Julio Padilla. Padre Julio, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, Luis, qué gusto estar contigo, qué gusto compartir. Hoy cambio un poco la cancha, ¿verdad? Es correcto. Hoy no estoy entrevistando yo, pero qué alegría de verdad estar contigo. Y de hecho, cabe mencionar que no es primera vez la que hemos trabajado en conjunto, ¿verdad? Ya Gracias a Dios. en otras ocasiones, sí. Es un nuevo espacio en el que Así se está es. abriendo para todos los sacerdotes. Queremos hacer como esa... es un homenaje en vida, ¿verdad? Y pues para conocerlos un poco más acerca de su servicio, de su ministerio y un poco más acerca de ustedes como persona. Me gustaría empezar preguntándole, ¿hace cuántos años el Padre Julio está ordenado sacerdote? Fíjate que a mí me ordenaron, me impusieron las manos, dice, porque no sé qué tan ordenado soy, pero me impusieron las manos el 11 de diciembre del 2016, o sea que tengo ya 5 años, voy para 6 años con el favor de Dios en diciembre de este año. ¿Qué tal ha sido esa decisión? ¿Ha sido la correcta o siente de repente por ahí que siento como esa espinita? Fíjate que ha sido, yo creo, lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo definitivamente estoy tan agradecido con Dios y sabes que ahorita que me haces esa pregunta, yo tengo muy marcado, muy grabado. A veces a uno como sacerdote se le va el avión de esto que te voy a decir. Al menos te lo digo por experiencia propia. Pero a veces a uno se le olvida la consagración que uno ha recibido. Vaya, el poder que uno tiene en las manos. Que no es un poder propio, pues, sino que es un poder que Dios te da. Y yo particularmente recuerdo que uno de los momentos en los que yo más lloré el día de mi ordenación sacerdotal fue el momento en el que me ungieron las manos. Ese momento, yo venía ya de llorar, que mi mamá, con mi padrino y mi papá me habían revestido, me habían puesto ya los ornamentos propios del presbítero, la estola y la casulla. Ya venía yo de llorar porque ya mi mamá ya me había hecho llorar. Pero cuando ya me acerco al obispo y le presento las manos para que me las unja, en ese momento que él comienza a echarme el santo crisma, en ese momento yo comencé nuevamente a llorar y de verdad parecía un niño. Yo me acuerdo de ese momento como si fuera ayer, porque yo me daba cuenta de la grandeza de Dios y de mi pequeñez y cómo, a pesar de mi pequeñez, Dios me estaba dando la gracia de traerlo aquí y ahora cada vez que celebro la Santa Misa. Entonces, ser sacerdote, Lulo, para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Excelente, qué bueno que lo mencione. ¿Cómo ha sido o cómo fue más bien ese momento en el que usted decide ser sacerdote? ¿Qué fue lo que a usted le impactó para tomar la decisión? Fíjate que desde los 6 años a mí me había surgido la inquietud. Muy temprano. Sí, pequeño. Yo estudiaba con los padres salesianos, comencé estudiando con los padres salesianos y bueno, entre las cosas semanales que estaban para cada sección era misa, ¿verdad? En el horario de clases aparecía a tal hora, tal día, misa, ¿verdad? Y como te acordás que en aquel entonces la hora clase duraba 35 minutos. Correcto. ¿Verdad? Entonces nos ponían 2 horas clase dedicadas para la misa porque teníamos que ir del salón, formar, ir hasta la parroquia, de allá ya teníamos la misa, de ahí todo lo que formábamos, regresábamos, se nos iban las 2 horas. Entonces cuando salíamos de misa de una vez íbamos a recreo. Entrábamos de recreo y nos formábamos, íbamos a misa y después de la misa ya nos quedábamos otra vez en recreo. Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo eran los padres, cómo los padres se acercaban. Yo recuerdo particularmente mucho
y tengo tanto que agradecerle al padre Salvador Caffarelli, que lo recordarán, o sea, un sacerdote salesiano que le dio mucho al país. Claro. Él, o sea, particularmente su vida me marcó muchísimo, tuvo un impacto muy grande en mi vida. Entonces, así fui creciendo. Yo jugaba de dar la misa, ¿verdad? Yo sentaba a mi familia, a mis primos, a mis vecinitos, a los peluches, y yo les celebraba la misa, ¿verdad? Pero recuerdo que el momento crucial fue en mi retiro de promoción de bachillerato. Ahí se hizo una dinámica, nos sentaron en torno a un basurero. Nadie quiere estar sentado en torno a un basurero, a una cosa maloliente. Y uno de los momentos de las dinámicas, de esa dinámica, fue que con una cruz muy grande la iban pasando por cada uno de nosotros, iban haciendo una oración por cada uno. Y después de eso comenzaron a llamar a diferentes, mencionaban diferentes nombres, ¿verdad? Y tocaba que al que lo mencionaban se levantara, buscara entre la basura una bolita de papel, la abrían y por ejemplo ahí decía alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, cosas por el estilo, ¿verdad? Y el que estaba dirigiendo la dinámica le decía, ¿y qué te dice ese papelito? No, pues que yo he bebido y que me he emborrachado y que ya no debo de hacerlo porque mis papás no quieren eso para mí, porque Dios no quiere eso para mí. Entonces, de ver lo que a los demás les salía, yo decía, ay, ojalá que a mí no me vayan a llamar. Estaba como ese temor. Sí, porque yo decía, yo no tomo, yo no fumo, yo no ando en fiestas. Ajá, y si me sale algo, ¿qué voy a decir? No voy a tener nada que decir. Y entonces de repente dicen mi nombre. Entonces ya me levanté yo, ¿verdad? Y con asco me puse a escarbar un poco en la basura y reviso y me recuerdo que el coordinador de pastoral me grita y me dice, mete las dos manos. Entonces, bueno, yo con más asco comencé a meter las dos manos. En eso encuentro una bolita y estoy a punto de agarrarla cuando me grita otra vez y me dice, escarba más, busca más. Entonces sigo buscando y de repente en una de esas, al fondo de aquel promontorio de basura, encontré un crucifijo, un Cristo. ¿Qué encontraste?, me dijo. Entonces, yo de verdad te digo, Lulo, no pude decir nada. Se me hizo un nudo en la garganta y solamente tomé el crucifijo y se lo entregué. Y él comenzó a hacer una meditación. Yo me fui a mi lugar y si te soy sincero, yo ni siquiera recuerdo qué meditación hizo, qué dijo. Porque a mí me había impactado tanto ese momento, me había impactado tanto. Lo dejó pensativo. Así, o sea, para mí fue como una respuesta de Dios. Yo le había estado pidiendo al Señor que me diera como una señal, que me diera, a veces no terminamos de entender con tantas cosas que Dios nos está diciendo. Yo como el que le pedía, Señor, dame una señal. Recuerdo que al día siguiente fui donde el director de mi colegio y le dije, Padre, ya no hay más tela que cortar, quiero ser sacerdote. Y entonces ya él tenía todo preparado, ¿verdad? Y ya le llamó al promotor y le dijo, mire, ¿se acuerda de aquel muchacho que le había hablado? Él ya tenía todo listo, solo estaba esperando que yo le dijera para entonces comenzar. Y bueno, ese fue como el momento así clave, crucial en mi vida, que me hizo dar una respuesta a la llamada que yo sentí en mi vida. Muy bien. Fue un momento bastante importante y me imagino que ha de haber sido un momento en el que tal vez usted no se lo esperaba. O sea, muchas veces son esos momentos en los que Dios nos habla que nosotros no lo esperamos que sea justo en ese preciso momento. El joven Julio Padilla, antes de ser sacerdote, ¿tuvo novia? Fíjate que sí tuve una novia que, si querés, no fue un noviazgo así tan formal, porque yo era un adolescente. ¿De cuántos años estamos hablando más o menos? 13, 14 años. Ok. Por ahí así, 13, 14 años. Pero lo que sí te puedo decir, ¿verdad? De que a pesar de que no fue un noviazgo formal, porque no hubieron permisos de por medio, porque no, o sea, quizá era un noviazgo como de colegio, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, a pesar de que no fue algo tan formal, yo sí recuerdo que yo estaba profundamente enamorado. O sea, yo sí sentía maripositas en el estómago, yo escuchaba una canción y me la imaginaba. No hay nada, dicen, como el amor de colegio. Exacto, sí. Entonces, para mí fue una cosa muy bonita y yo me soñaba casado con ella, te soy sincero, en ese momento yo me soñaba casado con ella, yo me soñaba con hijos con ella. O sea, sí tenía aspiraciones de ser
padre de familia. Sí, en ese momento a mí quizás se me había ido de la mente todo aquello Sí. que yo te digo que sentía a los 6 años y que fui creciendo con eso. En ese momento se me fue de la mente. O sea, yo me centré, me enamoré, experimenté y lo viví, lo disfruté, digamos, el tiempo que duró, ¿verdad? Posteriormente ya vino otra etapa en mi vida y pues ya volvió a cambiar un poco esta mentalidad y estos deseos, estas aspiraciones. Muy bien, padre. Me gustaría hacer una pregunta bastante capciosa. Estamos viviendo en unos tiempos en los que los medios de comunicación están jugando un papel bastante importante y más que los medios de comunicación tradicionales son las redes sociales y que nos están bombardeando en estos últimos tiempos con ideologías de género. Y así como le pasó a usted, padre, de saber a temprana edad que quería ser sacerdote a los 6 años, hay niños y hay jóvenes que a esa edad ya se definen por una orientación. Yo soy tal persona. ¿Qué decirle a esos jóvenes o a esos niños que de pronto tal vez no han experimentado, ¿no? Y ya tengan, llamémosle claro, lo que ellos quieren ser? Fíjate que lo que a mí me preocupa en realidad de todo eso, porque es lo que está de fondo o lo que está a la base, es lo que los papás piensan o cómo los papás están orientando a sus hijos. Porque ya lo decías tú, es decir, hay un bombardeo. Los niños, a lo mejor nosotros siendo pequeñitos jugábamos otras cosas, no teníamos un teléfono al alcance, Es correcto. no teníamos esa tecnología a nuestro alcance. Hoy los niños tienen teléfonos de última generación y entonces sabes que en un teléfono de última generación tenés acceso a cualquier cosa, ¿sí? A todo, con mayúsculas, a todo, ¿verdad? Y entonces es alarmante, es preocupante sobre todo el hecho de qué están haciendo los papás en torno a lo que viven sus hijos, porque a veces es curioso que los papás dicen, no, yo apoyo a mis hijos porque ellos saben lo que quieren, porque ellos saben, pero es decir, un niño se está formando, está creciendo, está experimentando, está aprendiendo, está conociendo. Un niño no sabe todavía lo que quiere. Es decir, a los niños les preguntas, ¿y usted qué quiere ser cuando sea grande? Hoy te dice doctor, mañana te dice bombero. Correcto. Mañana te dice abogado. Como los tradicionales de tiempos de antaño. Exacto. Doctor, veterinario, policía, ¿sí? Maestro. Entonces, hoy dicen, hoy quiero ser TikToker. Imagina. Hoy quiero ser YouTuber. Hoy quiero ser, bueno, todo ese tipo de cosas que tal vez en nuestro tiempo no estaba como tan presente. No existían esas cosas. No existían, correcto. ¿Verdad? Pero a mí sí, particularmente te digo, me preocupa muchísimo y yo le haría una invitación a los padres de familia a que por favor estén pendientes de sus hijos. Sus hijos necesitan no solo una cosa de última tecnología, de última generación, lo necesitan a ustedes, papás. Es correcto. Necesitan su amor, su presencia, su cariño, ¿verdad? Hay muchas cosas que van desembocando muchas veces por la ausencia de los papás. La ausencia de los papás en el hogar, en la familia, la presencia, el amor. Los hijos no necesitan solo cosas materiales. Los hijos no necesitan que les digamos, bueno, que les digan, porque yo no tengo hijos, pero que les digan amén a todo lo que los hijos dicen. Porque a veces es fácil decirle sí a todo lo que los hijos dicen para quitármelos de encima, para que ya dejen de estar molestando, para que estén tranquilos. Pero ¿está formando eso a los hijos? La familia está sufriendo un ataque muy grande en nuestros días, muy, muy, muy grande. Y a mí me preocupa muchísimo el tema familiar. Entonces yo creo que es importante apostarle a la familia, apostarle a la formación de los hijos, apostarle a darle la atención a los hijos, el cuidado, el cariño, el afecto. Y desde esas perspectivas, entonces será posible ir cambiando las realidades que estamos experimentando en estos días. Y creo que es bastante importante hoy en día el rol de los medios de comunicación católicos en los que podamos tener como este tipo de espacios, para que no solo los padres tengan el acceso a todo este tipo de información, sino que también los hijos. Sí. Hablando de padres de familia, me gustaría saber cómo fue ese momento en el que el joven, en ese entonces,
Julio Padilla le dio la noticia a sus padres de ser sacerdote? Fíjate que, bueno, antes de entrar al seminario, yo se los comuniqué a ellos, por ahí de los 13, 14, 15 años, una cosa así. Digamos, después como de esa relación que yo tuve, que yo experimenté, hice un retiro de inicio en la renovación carismática y eso me marcó profundamente y eso como que volvió a encender por dentro esa llamita, esa llama que se estaba como apagando, que se había quedado ahí como medio apagada y se volvió a encender, y a partir de ahí yo comencé a tomar como más en serio esta idea. Y recuerdo que en ese camino estaba cuando íbamos en el carro. Mi papá tenía un carro amarillo porque cuando lo compró lo había pensado poner de taxi, pero pues ya no fue así el asunto. Y recuerdo, y se lo quedó él, ¿verdad? Y entonces ya lo ocupaba él. Y recuerdo que íbamos, no recuerdo para dónde, pero sí recuerdo que íbamos en el carro, en la parte de atrás iba yo en medio, iba mi prima hermana, mi madre y mi padre manejando. Y entonces no recuerdo tampoco exactamente de qué íbamos hablando, pero yo recuerdo que sí les expreso y les digo, no, es que yo sí quiero ser sacerdote, es que cuando yo sea sacerdote. Y mi papá así literalmente pegó un frenazo, me volvió a ver por el retrovisor y me dijo, ¿ya te diste cuenta de lo que estás diciendo? ¿Te diste cuenta de lo que estás pensando? ¿Te diste cuenta que con eso que estás diciendo el apellido no va a continuar? Y entonces yo recuerdo que me quedé así un poco atónito, ¿verdad? Un poco impactado porque no me imaginaba que mi papá tuviera esa reacción. Mi mamá siempre me apoyó, mis hermanas siempre me han apoyado, pero mi papá sí tuvo un poco de resistencia al principio. Mi mamá siempre estuvo ahí como al pie del cañón, siempre me dijo, hijo, si eso es lo que a usted lo hace feliz, cuente con mi apoyo, vamos a estar con usted. Mi papá, por el contrario, fue haciendo como un camino. En su proceso de conversión, en ese mismo proceso, él fue como aceptando o madurando la idea. Exacto, lo fue haciendo a tal punto de que yo tengo mucha literatura religiosa que él me regaló con dedicatoria, así como sigue al encuentro con Jesús, sigue al Señor, Él te lo va a dar todo, etcétera, 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 ¿verdad? Fue ese más o menos el impacto que causó en mi familia el decirles eso. Siempre dicen que la decisión o el acompañamiento de la madre de uno es como un poco más comprensivo, es un poco más abierto. Sí. Y en ese sentido creo que en su ejemplo se cumple. Sí, totalmente, porque ella siempre estuvo ahí, ¿verdad? Siempre me dijo, sí, hijo, yo te voy a apoyar. Como te digo, mi papá fue así un poco más renuente en ese aspecto, ya cuando fue avanzando el tiempo, ¿verdad? Y como te digo, ahora pues él me acompaña a muchas cosas, él camina conmigo, pero creo que tuvo mucho que ver su encuentro con el Señor. Si él no se hubiera encontrado con el Señor, quizá esa resistencia siguiera existiendo. Hay sacerdotes que yo he conocido en el camino que su familia los rechazó, los desterró porque decidieron ser sacerdotes, ¿verdad? Hubo un sacerdote al que yo conocí que de hecho se fue al seminario jovencito, porque antes se iban de niños prácticamente, 10, 12, 13 años. Yo entré al seminario a los 17, pero antes entraban mucho más chiquitos. Entonces, y él entró pequeñito y él contaba en su historia que cuando él decidió entrar al seminario, su familia le dijo, si usted se va, ese día usted se muere para nosotros. Y después de 12 años de su formación, cuando él ya se había ordenado, regresó a su casa. Cosa curiosa, en su casa habían tenido otro hijo varón y le habían puesto el nombre de ese hijo que para ellos había muerto. ¿Qué historias las que nos damos cuenta, no? Sí, cosas impactantes. Sí, sin duda alguna. Gracias a Dios conmigo no pasó así, pues, pero te pongo en contexto de lo que muchas familias sí han vivido, sí han experimentado. Muchos sacerdotes han muchísimo esos casos. Padre Julio, si bien hoy las redes sociales y todo esto nos tiene como, llamémosle, en tendencia, hay muchos videojuegos. ¿El Padre Julio juega alguno de ellos? Fíjate que en realidad nunca he sido muy aficionado de los videojuegos. Hubo un tiempo cuando yo era un niño que un tío que vive en Canadá nos trajo
un Nintendo de esos... de consola, de mesa, digamos. Exacto, de esos que se les metía así el cassette y que cuando no te funcionaba lo sacabas, y lo soplabas, lo volvías a meter, el que tenía la pistolita para matar a los patitos. Ajá. Ese fue el que yo llegué a jugar y ya digamos más adelante con todo el auge de las redes sociales, había uno que se llama, no sé si todavía existe, Farmville, que era como una cuestión de ciudades. Y de construir, y de sembrar, y de cosechar, y de, ¿verdad? Eso es lo más que yo he jugado, pero nunca he sido como muy aficionado a los videojuegos. Muy bien. Bueno, hablábamos al principio sobre una faceta suya muy característica hoy en estos últimos, bueno, hablemos del último año, ¿verdad? Como rol de presentador. Entonces, me gustaría que nos compartiera acerca sobre este rol o esta nueva etapa que usted ha estado viviendo. Fíjate que para mí ha sido una experiencia muy linda, muy bonita, de mucho aprendizaje, porque me recuerdo, lo recuerdo también, el primer día que fui al canal, porque yo colaboro con Canal 8 en Agape TV, con el programa Dios es Amor. Recuerdo que el primer día que fui al programa, todo el programa estuve con un dolor de estómago que no te imaginas. De nerviosismo. De puro nervio. O sea, yo estaba contento de estar ahí porque antes, cuando era seminarista, yo había incursionado mucho en la radio, porque mi formador es comunicador, el que fue mi formador en ese tiempo es comunicador, y entonces él nos empujó mucho a toda esta cuestión de la radio, nos metió en 2 radios católicas a tener un programa, y yo me enamoré del mundo de la radio. La radio para mí era una cosa muy hermosa. Pero ya luego cuando regresé al país a finales del 2020, cuando todavía estaba muy fuerte el tema de la pandemia, recuerdo que recibí la invitación. Fue una cosa curiosa porque comenzó a llegar así por poquitos, como por cucharaditas, ¿verdad? Por medio de una amiga en común que tenemos con Jessy, Jessy me contacta y me dice: padre, fíjese que quisiéramos ver si usted nos apoya con grabarnos un evangelio de tal fecha, de tal día, nos da la meditación y nos lo envía. Sí, le dije yo, está bien, con gusto. Bueno, se lo toma con el celular, lo graba, lo pone en tal posición y ya me dio las indicaciones. A la siguiente semana fue lo mismo y así creo que fueron como 3 o 4 semanas lo mismo. Se fue haciendo como más recurrente, sí, más seguido. Ya después de eso, entonces me dice: padre, fíjese que el productor quiere hablar con usted porque quiere ver si usted le apoya a grabar el evangelio toda la semana. Sí, le dije yo, dígale que sí, que con mucho gusto. ¿Ya dentro del set? No, todavía estaba así por el celular, yo me grababa, se los enviaba. Y ya posterior a eso, bueno, ya digamos cuando ya habíamos como acordado eso, el productor también me dice: mire, padre, fíjese que quisiéramos que usted forme parte del staff de Dios es Amor y que usted sea presentador en el programa el día viernes, que es un día que vamos a dedicar a la familia. Yo te soy sincero que cuando yo vine a hacer esta experiencia ya de regreso al país, yo sí llegué a pensar, bueno, tal vez esta es una oportunidad como para volver a los medios. Pero yo ciertamente me dije, no voy a volver a los medios yendo a buscarlo yo. ¿Verdad? Si es de Dios, que venga, y si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque también los medios es un gran compromiso, es una gran responsabilidad, o sea, no solo de tiempo, sino también de testimonio, etcétera. Tú sabes todo lo que implica esto. Y entonces yo me acuerdo que, bueno, yo, Señor, si es tu voluntad, pues hoy será la oportunidad. Y así fue, ¿verdad? Cuando yo escucho esa nota de voz que me envía el productor, lo de los evangelios, hasta ahí yo no lo había visto así como tan serio. Yo dije, es una grabacioncita y lo estoy mandando. Por un tiempo. Sí. Yo dije, ya tarde o temprano se van a aburrir de escucharme y entonces ya no me van a decir. Dije yo, así, ¿verdad? Así lo pensé. Ya cuando vino esa invitación, yo recuerdo que en un primer momento me quedé así como un poco helado, me quedé y dije yo, ay, Dios mío, ¿será, no será?
Y yo pensé, te soy sincero en decirle, no, no puedo, porque pensé, es un gran compromiso, Claro. es una gran responsabilidad, y dije yo, no, quizá voy a decir mejor que no. Pero me puse a pensarlo, dejé en visto un rato al productor del programa y me levanté a donde mi mami y le digo, mira, fíjate que me están haciendo esta y esta invitación. Y las palabras de ella fueron, respóndale al Señor. Hijo, respóndale al Señor. Y entonces ya esas palabras pues me animaron un poquito más. Ya luego le hablo a mi superior, el padre Morán, le digo, padre, fíjese que he recibido esta y esta invitación. No sé si usted me da autorización, si usted no tiene ningún inconveniente. Y sus palabras fueron, dele con todo, padre. Dele con todo porque usted no sabe el alcance que tienen los medios de comunicación. Correcto. Hágalo, evangelice. Usted no sabe a cuántas personas les puede hacer bien con su presencia en ese programa. Así es que, padre, dele, me dijo, no se preocupe. Y así fue como ya hace más de un año y medio prácticamente, tengo de estar haciendo esta experiencia, de estar viviendo esto que ha sido algo nuevo para mí, porque como te digo, yo venía del mundo de la radio, que si bien es cierto, a lo mejor tiene ciertas semejanzas, pero son mundos totalmente diferentes. Correcto. La televisión, la radio, pero me ha gustado mucho, me siento muy contento, he encontrado buenos amigos, que así nos hemos encontrado, así nos hemos conocido, y entonces ha sido una bendición de verdad para mi vida, o sea, a mi vida personal esto le ha sumado bendiciones. Bendición en el sentido de que pueda tener este espacio y bendición también para todas las personas que pueden tener acceso también a todo lo que usted tenga que hablar por medio de la palabra de Dios. Sí, así es. Vamos a pasar en este momento, amigos y amigas, a una sección en la que vamos a conocer un detrás de cámaras de esta faceta del padre Julio Padilla como presentador, y también vamos a tener la oportunidad de ver las entrevistas que personas muy especiales se han dirigido hacia él. Así que yo los invito a que nos acompañen a ver este reportaje. Bueno, padre, acabamos de verlo en su faceta de presentador y queremos agradecerle primero a la producción de Dios es Amor y también a usted por permitirnos interrumpirle un momentito, y pues queremos en esta ocasión presentarles unas entrevistas que unas personas muy especiales allegadas a usted le han dicho un par de palabras. Así que, por favor. Para mí es un regalo de Dios estar en este momento frente a ustedes, para compartir un poco de mi experiencia con el padre Julio César Padilla, a quien tengo la bendición, el gusto, el honor y la alegría. Conozco al padre pues desde bebé, bendito sea el Señor, y he sido testigo, o somos testigos, soy testigo, de que lo que el Señor elige para él, como dice la palabra, desde el vientre de la madre, yo te he escogido. Entonces, y así como todo es la misión para cada uno de nosotros. Pero en este caso particular con el padre Julio Padilla, yo lo vi jugar a ser sacerdote, y eso me impacta porque la vocación es el llamado desde antes de nacer, como dije. Y se ponía la corbata, creo, del papá como estola, y él empezaba a hablar y leer un libro, y empezaba a leer. Y ponía a sus hermanitas en ese momento. Bueno, en ese momento ya estaban sus hermanas más grandecitas, pero había la última, ¿verdad? Era la más pequeñita, que junto a mi hija iban a jugar a la casa. Y para mí fue, como les digo, una alegría. Y era increíble ver ese niño que yo cargué en mis brazos, que vi jugar de sacerdote, que se fue al seminario, estaba ya revestido, ¿verdad?, de sacerdote. Bueno, siempre bondadoso, amable, muy caritativo, servicial, pero me quedo corto, siempre el padre, así muy dispuesto. Yo quiero darle las gracias también en nombre de mi familia, de mis hijos, por haber estado con nosotros en ese momento tan difícil de la muerte de mi mamá, el 23 de diciembre del año pasado. Gracias por sus palabras, gracias por su consuelo, gracias por estar ahí
en ese momento tan difícil y sobre todo por recibir ese regalo de Dios el 24 de diciembre en la misa de cuerpo presente, que yo, o sea, no había sacerdote, pues porque yo sé que están tan ocupados y que son pocos. Pero ¿cómo fue que llegó a las 8 de la mañana a la funeraria y con tantas ocupaciones y llegó, y yo pensé que mi mamá no iba a tener misa de cuerpo presente? Y yo le doy gloria y gracias a Dios por eso, Padre Julio, porque sacó de su tiempo para estar ahí con nosotros. Y yo no tengo yo palabras para agradecérselo, pero lo quiero expresar. Gracias, junto con otro sacerdote joven también que conocí de niño, como el Señor lo fue a encontrar ahí, realmente fue un regalo de Dios. Entonces mi mamá tuvo una misa de cuerpo presente concelebrada, y eso para mí es un regalo que cuando yo me vienen los recuerdos y quiero llorar por la falta de mi mamá, me acuerdo de eso y digo, gracias Señor porque estuviste ahí. Gracias Padre de todo corazón, lo queremos mucho, oramos por usted y gracias por su sonrisa siempre. Convertirse en un sacerdote, porque desde tierno, ya de 5 años en adelante, él nos llamaba a nosotros, se sentaba en una silla y nos decía, vengan, don Betillo, niña Dorita, vamos a empezar a celebrar la misa. A mí me da sentimiento, porque cuando lo veo a él, ser él ya convertido en un sacerdote muy dedicado, muy querido, muy amado por todos, para empezar por nosotros y por Dios. Yo me siento satisfecho, me siento alegre, me siento feliz, porque es un hijo del Señor que está en la lucha por conquistar más hijos de Dios en su trabajo eclesial. Y solo le decimos, siga adelante, Padre Julio, siga adelante, que el Señor está con usted. Porque nosotros lo hemos conocido desde tiernito y sabemos que ella traía a Dios en su corazón. Él desde chiquito fue muy dedicado a las cosas de Dios y me decía él, niña Dorita, no va a ir a la posada. ¿Cómo no? Vámonos. Niña Dorita, va a ir al Vía Crucis, sí, vámonos. Niña Dorita, va a ir a la celebración, vámonos. Él ahí andaba. Para él, aunque estuviera lloviendo, aquí hay sombría, decía él, vámonos. Julio César, te quiero mucho y me siento orgullosa de que sos un hijo de Dios, que le servís a tu pueblo y así vas a seguir adelante porque sos un buen sacerdote, sos humanitario, sos servicial con quien te necesita. Vos sos nuestro sacerdote y nosotros somos tus abuelos. No te olvides de este par de personas que te quieren mucho, mucho, Julio César. Bueno, ahí teníamos las entrevistas, padre. Algo que me llama la atención es que todas las entrevistas dieron el mismo clavo, que dijeron, usted se vestía con un poncho y oficiaba misas de niño. Sí, la verdad, me hicieron recordar muchas cosas, ¿verdad? Me hicieron recordar muchas cosas y siento mucho agradecimiento, en realidad, mucho agradecimiento con estas personas que han estado caminando conmigo, ¿verdad? O sea, como ellos ya lo han dicho, me conocen desde pequeño, desde mi infancia, me atrevo a decir, me conocen desde el vientre de mi madre, ¿verdad? Y me cargaron, me conocieron, me han hecho revivir muchas cosas que me llevan solamente a agradecerle a Dios por lo bueno que ha sido conmigo. Sí han habido momentos difíciles, pero cuando uno recuerda todo esto, uno sabe darle gracias a Dios por lo bueno que ha sido con uno. Correcto, padre. Bueno, queremos agradecerle nuevamente, padre, por este tiempo, porque nos ha permitido, ¿verdad?, de poder hacer todo este reportaje. Así que nosotros los invitamos a que nos acompañen nuevamente al Vivero Café El Arco. Bueno, con esta faceta de presentador, ¿le gustaría en algún futuro próximo tener su, llamémosle así, su propio programa? Fíjate que sí es una posibilidad que la he barajeado, ¿verdad? Que la he puesto sobre la mesa. Dios dirá más adelante. Han habido por ahí algunos proyectos que, digamos, están todavía en el tintero y a lo mejor Dios más adelante permite que se desarrollen, pero sí es algo que sí me gustaría. Disfruto mucho esa parte, por ejemplo, de ser presentador en el programa Dios es Amor,
Dentro de ese programa hay una ¿Sección? un segmento, una sección, Creciendo en Familia, ¿verdad? En donde me toca hacer lo que estás haciendo ahora, ¿verdad? En donde me toca de repente sorprender a la gente con alguna pregunta. Entonces hoy me siento así, ¿verdad? ¿Con qué me va a salir Lulo? ¿Qué me va a decir Lulo? Hemos intercambiado los papeles ahora. Sí, hemos cambiado de cancha, pero de verdad que son experiencias muy ricas, muy bonitas y para mí han sido de mucho aprendizaje, de mucho. Bueno, cabe mencionar también que es muy grato para nosotros poder conocer también un poco acerca de su ministerio, aparte de ser sacerdote, ¿verdad? Quiero en este momento tener esa conexión. Bueno, yo lo voy a mencionar ciertas palabras a las cuales usted me tiene que responder con una palabra, la primera que se le venga a la mente. ¿Le parece? Está bien. Ok. Trataré. Comenzamos con la primera palabra. Sacerdocio. Amor. Fe. Vida. Celular. Medio de comunicación. Alabanzas. Encuentro con Dios. Enfermedad. Espacio para acercarte a Dios. Televisión. Entretenimiento. Oración. Tendría que ser, bueno, es que ya te dije encuentro con Dios, pero para mí la oración quizá también sería como un espacio de encuentro con Dios, ¿sí? Muy bien. Felicidad. Sacerdocio. Castidad. Retos. Pecado. Lejanía de Dios. Muerte. Vida eterna. Purgatorio. Purificación. Jesús. Mi todo. Vocaciones. Llamadas. Paz. Anhelo. Misericordia. Mi vida. Sin duda nos damos cuenta que hay muchas palabras que tienen como ese mismo, bueno, como un sinónimo. No el mismo significado, pero un sinónimo que también tiene que ver muchísimo, no solo con la vida religiosa, Sí. sino que también, como usted lo decía, son llamadas que Dios nos da. Y es de saber responder a esos llamados. Así es. Me gustaría saber nuevamente, bueno, esa es una pregunta con la que sí nos gustaría abarcar otros aspectos, pero ¿cómo le gustaría al padre Julio Padilla ser recordado? Me gustaría ser recordado como alguien misericordioso. ¿Sabéis que una de las cosas que yo le pedí a Dios antes de ordenarme sacerdote, siendo diácono? Me recuerdo muy bien que en la capilla que teníamos en la casa del teologado, que ahora es una casa de descanso ya de padres mayores, recuerdo que yo fui ante el sagrario y lo recuerdo tan bien. Agarré una silla, jalé una silla y me puse delante del sagrario. Y tuve una conversación con el Señor. Y yo le dije, Señor, yo quiero pedirte que si tú me concedes el sacerdocio, que yo pueda vivir la misericordia. Una misericordia que no es mía, una misericordia que viene de ti, pero una misericordia que yo primero he experimentado y que yo pueda compartirla con los demás. Por eso yo siempre, una de las cosas, haciendo la conexión con el tema de la misericordia, una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, no tenga pena en confesarse. Yo no lo voy a juzgar, yo no lo voy a criticar, yo no lo voy a señalar, porque no soy yo el que lo va a perdonar Dios. Y yo particularmente te lo digo porque yo recuerdo que en varias ocasiones, cuando a lo mejor, no sé si te ha pasado, pero en alguna ocasión yo me he ido a confesar, me fui a confesar, y a lo mejor el padre me daba una regañada de aquellas que no te quedaban ganas de volver a confesar. Correcto. ¿Verdad? Y entonces yo dije, no, yo
Gracias a mi formación, creo, y gracias a mis experiencias, comprendí que Dios, hay un libro que sacó un periodista italiano en torno a diferentes conversaciones que tuvo con el Papa Francisco, y el libro se llama, yo los invito a que lo lean si lo pueden leer, se llama El nombre de Dios es misericordia. Fue uno de los libros que a mí me sirvió para hacer mi tesis de licencia en teología. El nombre de Dios es misericordia. Entonces yo comprendí la riqueza y la grandeza de la misericordia de Dios. Y entonces yo creo que solo el que ha experimentado la misericordia puede vivir la misericordia. Y la misericordia es una de las mejores maneras para poder anunciar que el reino de Dios ya está entre nosotros. Entonces a mí, si me gustaría ser recordado como algo, es como alguien misericordioso. Sería uno de mis anhelos más grandes y es algo que le pido a Dios día con día. A mí de verdad me cuesta mucho. Por ejemplo, a veces me ha tocado ser jefe en algunos lugares donde he desarrollado mi ministerio y me cuesta ser duro. Me cuesta ser, no sé si seré muy blandengue, pero yo siento que trato de vivir la misericordia. Es decir, lo bueno que Dios ha sido conmigo, trato de compartirlo con los demás y esa sería la manera que yo quisiera que me recordaran y esperaría un día que si me llegan a recordar así es porque lo he vivido. Y sin duda no se puede dar lo que no se tiene. Así es. Y practicar la misericordia creo que es bastante importante en estos tiempos. Sí. ¿Verdad? Un último consejo, padre, para todos esos jóvenes que de pronto sienten el llamado, pero que no se están decidiendo porque piensan que la vida religiosa o la vida sacerdotal es aburrida, que no se pueden hacer diferentes otras actividades. Ya teníamos la oportunidad de conversar con usted. Usted es presentador, sale a caminar, tiene hobby de leer, ver televisión. Entonces, sí se puede. Un mensaje para todos esos jóvenes que nos están viendo a esta hora y que tengan esa espinita, pero que no se deciden todavía. Yo, bueno, primero quisiera animarlos y retomar esas palabras de hombres tan santos, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, no tengan miedo a Cristo. Cristo no quita nada y lo da todo. Primero, esas palabras yo creo que son muy profundas y son palabras que de verdad nos impulsan, nos empujan a poder dar lo mejor de nosotros. Número 2, la vida del seguimiento de Jesús probablemente, Lulo, no es tan atractiva, porque el seguimiento de Jesús requiere sacrificios, requiere esfuerzos, requiere constancia. Y no es fácil responderle al Señor, sea cual sea de la vocación que sea. No es fácil responderle al Señor en el matrimonio, en el sacerdocio, en la soltería, en la vida consagrada. No es fácil. Pero yo sí, y se los diría en el lenguaje que yo sé que los jóvenes me van a entender. A los jóvenes hoy en día les gusta mucho ir al gimnasio, ¿verdad? Y les gusta marcar sus cuerpos, definirse. Exacto. Y yo tengo un amigo muy bueno que yo me recuerdo, él comenzó a ir al gimnasio y él decía, Julio, es que cuando comenzás a ver los resultados, querés más, querés más, querés más. Así es en el seguimiento de Jesús. Cuando tú comienzas a ver los resultados de lo que el encuentro con Cristo va generando en ti, en esa misma medida te vas dando la oportunidad de poder dar lo mejor día con día. Entonces, la vida consagrada, la vida sacerdotal, no es una vida aburrida. Si la vemos solo desde la perspectiva de los sacrificios o de las negaciones, probablemente vamos a decir, claro, no es atractivo. Pero en el Evangelio encontramos cuántas veces los discípulos no solo se enfrentaron a cosas difíciles, sino a cosas muy buenas con Jesús, a experiencias, aventuras. Es decir, cuántas cosas se encontraron. Yo te lo digo así sinceramente, gracias a esta vocación he conocido un montón de países, he conocido un montón de lugares, he conocido un montón de personas. Si yo no me hubiera aventurado a responderle al Señor, no, porque ojo, siempre es Dios quien tiene la iniciativa, uno solo le da una respuesta. Es correcto.
Hace poco publicaron un video ahí en las redes sociales que decía que a veces es necesario que uno mismo se dé el empujoncito y sale una niña empujando como al papá para que se tire en un tobogán y de ahí la niña se pone las manos en la espalda y se empuja a ella, ¿verdad? A veces uno mismo necesita darse ese empujoncito de responderle al Señor, ¿verdad? Y necesitamos de verdad ser valientes. Joven, el mundo quizá ya tiene mucha cobardía, ya tiene mucho miedo, ya tiene mucha desesperanza, mucha desilusión. Tú puedes hacer el cambio respondiéndole a Jesús. Tú puedes hacer el cambio siendo un agente de transformación desde la respuesta que le puedas dar al Señor. Claro, darle una respuesta al Señor nunca es fácil, pero yo siempre lo he dicho y lo repito muchas veces en mis homilías. Difícil no es sinónimo de imposible. Difícil significa que va a costar, que va a valer la pena, pero que va a ser toda una aventura que te va a traer grandes alegrías y que va a llenar de esperanza no a 2, no a 3, sino a la humanidad entera. Es correcto. Así es que ánimo jóvenes, señoritas, no se desanimen, por el contrario, abran su corazón y denle una respuesta generosa al Señor que los está llamando. Padre, que me ha gustado mucho esa comparación de ver los resultados del gimnasio y verlos cuando ya tomemos la decisión de poder seguir a Dios o de darle la respuesta definitiva, sí. ¿Verdad? Ha sido un enorme gusto, un enorme placer, de verdad. Hablar con usted siempre me ha llenado, lo tengo que decir personalmente. Siempre, cada vez que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos, siempre surgen nuevas cosas, ¿verdad? Y qué grato, de verdad. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la dedicación a los medios de comunicación, que sabemos que pues estamos en unos tiempos bastante difíciles y que tenemos que estar siempre, como dicen, al pie del cañón. Así es. Padre, quiero agradecerle muchísimo. Gracias, nuevamente. Lulo. Quiero agradecerle también a ustedes que siempre están pendientes de todas las entrevistas y de todo el contenido que estamos subiendo para ustedes como Sinopsis TV. Y de igual manera queremos invitarlos para que puedan seguir las redes sociales de El Café Vivero El Arco. Pueden encontrarlos en Instagram o en Facebook también. Y Padre, ¿qué tal si nos regala sus redes sociales para que de pronto algún joven que quiera contactarle por ahí, o alguna parroquia o algún programa de televisión o de radio que quiera tenerlo como invitado, pues por favor? Sí, bueno, mis redes sociales es fácil. Me encuentran Padre Julio Padilla. Padre Julio Padilla, y ahí me van a encontrar, ¿verdad? Hay como una ilustración que me hicieron, que me regalaron de cuando estaba celebrando la Eucaristía. Entonces ahí es fácil encontrarme. Padre Excelente. Julio Padilla. Muchísimas gracias, Padre, nuevamente, y invitarlos a ustedes, amigos y amigas, para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales como Sinopsis TV en YouTube y Sinopsis Film en Facebook. Así que quedan invitados todos y será hasta la próxima.